Buenos días chicos, espero se encuentren bien en casa. Vamos a iniciar con el tema de desarrollo de la personalidad en sus diferentes etapas. Bueno, la personalidad no es una estructura psíquica estática, sino que atraviesa por constantes transformaciones y adecuaciones a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Es decir, la personalidad se va construyendo día con día. Y es importante los 3 primeros años de vida para que se pueda pensar que queda casi constituida la personalidad por completo. Desde el nacimiento a los primeros días de vida, el bebé está dominado por su biología, ya que las necesidades biológicas, los instintos, los reflejos y el temperamento con los que son determinan su conducta. Entonces el bebé, pues en este caso, toda la parte biológica de nuestra personalidad es quien lo hace actuar. Entonces, ¿por qué? Porque sus necesidades más importantes pues son biológicas, como es la de comer, ¿sí? Hacer sus necesidades fisiológicas, dormir, serían todas las cuestiones que un bebé haría de primera instancia. Y pues su temperamento se vería reflejado en el momento de que vemos al bebé, si se molesta, si al llorar se enoja o si es un niño tranquilo que duerme en paz, se vería reflejado ahí su temperamento. Del nacimiento a los primeros días de vida, entonces también vamos a ver que su conciencia está ligada a la presencia de su madre, ya que ésta le brinda sus bases y el apego entre ambos. Entonces, cuando una mamá tiene un bebé, se produce un neurotransmisor que es la oxitocina, y en ambos se produce. Entonces, este neurotransmisor lo que permite es tener el apego entre ambos, ¿sí? Es decir, esa unión de cariño y de emocional que se tiene es a través de este neurotransmisor que se produce. Si el apego fue seguro, vamos a suponer que el niño fue querido, cuidado, alimentado y demás, la futura personalidad de este bebé incluirá rasgos que le resultarán funcionales, como la seguridad en sí mismo, la confianza en los demás y una visión de la vida positiva. Entonces depende mucho de esta etapa del bebé que haya sido cuidado y bien alimentado y protegido para que se sienta seguro y su personalidad se empiece a formar. Si el apego fue inseguro, vamos a suponer que entonces no fue un bebé cuidado, ni protegido, ni bien alimentado, es muy probable que la futura personalidad incluya rasgos desadaptativos, como inseguridad respecto a las habilidades y capacidades personales, desconfianza en los demás, temor constante de ser abandonado y una visión de vida negativa e insatisfecha. Bueno, pasamos a la etapa de la infancia. En esta etapa la personalidad es más imitativa que construida. Adquiere sus primeros conocimientos, habilidades, valores, creencias y normas de conducta social. Es cuando ya el niño empieza a ingresar al jardín de niños y comienza a interactuar con más personas y eso también lo empieza a formar. Pero como dice aquí, se es de manera imitativa. Es decir, todo en esta etapa el niño lo imita y trata de adjudicarlo a su personalidad. Estaríamos hablando de lo que es el proceso de moldeamiento. Comienza a elaborar sus primeras interpretaciones acerca de la influencia que él puede tener sobre su entorno inmediato. Entonces él empieza a ver las reacciones que hay cuando él hace algo, funciona o hay una consecuencia de esto. La autoestima empieza a formarse, pero tiene antibajos cuando el niño ingresa a la escuela, donde no siempre es el centro de atención. Entonces puede ser que en casa haya sido cuidado, alimentado, querido, dándole confianza y seguridad, pero llegando a la escuela muchas veces los niños son los que determinan también esta forma de continuar con la personalidad. Entonces, si ellos vienen con esta programación, seguramente ellos querrán sentir la misma situación en la escuela y muchas veces esto no pasa. Entonces la autoestima se ve afectada y esta puede bajar. El carácter comienza a desarrollarse debido a la variedad de interacciones sociales que el niño va estableciendo y de los entornos sociales en los que va participando. Entonces aquí es donde se empieza a formar ese carácter. Si vamos viendo, ya van dos componentes de la personalidad que estamos viendo, que sería el biológico cuando nace y después el
social, que es cuando ya interactúa con otros. Llega la pubertad y la adolescencia, y estas dos etapas son consideradas críticas por el cambio constante en términos biológicos y psicológicos, intelectuales y emocionales. Pues esta es la etapa en la que ustedes están, chicos, y ahorita es donde están ustedes también formando su carácter y su personalidad, dependiendo las vivencias que vayan teniendo. Las expectativas y responsabilidades aumentan y en consecuencia también aumentan las presiones externas, lo cual genera estrés y conflictos al adolescente, por tener que cumplir dichas expectativas y responsabilidades sociales. Entonces ya su entorno le demanda ciertas características al adolescente y entonces él comienza a sentir ese estrés y esa situación de no poder cumplir con esas expectativas. Si es un niño que viene fortalecido, con confianza, con seguridad en sí mismo, regularmente esta etapa de la adolescencia no la vive tan mal, ¿sí? Porque continúa con esa misma actitud. Pero vamos a suponer que es un niño que no fue querido, no fue amado desde pequeño y después pasa por esta etapa de la niñez, de la infancia, donde también es agredido por sus compañeros, no se siente seguro, pues llega a la adolescencia con ciertas características que pues también lo hacen crítico, ¿no? Dice, pero aquí al mismo tiempo surge la necesidad de procurarse experiencias que le resulten satisfactorias a nivel personal. Entonces, pues aquí el adolescente lo que busca es también satisfacer sus gustos, sus intereses y de esa forma pues irse también formando esa identidad. Surge una fuerte necesidad de buscar nuevos modelos sociales cuya conducta y rasgos de personalidad sean respetados y admirados por el individuo. Intentará incorporarlos a su propia personalidad y eso hará que constantemente modifique sus actitudes, conductas, intereses, hábitos y arreglo personal. Entonces es una etapa de ir tratando de buscar esa identidad. Hay veces que es a través de modelos que vemos y que copiamos o que nos sentimos identificados. Es por eso que entonces el adolescente tiene estos cambios de humor y cambios de carácter, porque comienza efectivamente con esa búsqueda de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero en la vida? Y es por eso esos cambios. En esta etapa se deben tomar decisiones muy importantes que afectarán ya sea positivamente o negativamente al resto de la vida del individuo. Entonces esa toma de decisiones es la que muchas veces comienza a crear estrés en el adolescente y empieza esa crisis. Estas decisiones pueden ser la elección de amistades, la conformación de una pareja, la afiliación a colectivos, la definición de intereses profesionales, la elección de tener o no tener relaciones sexuales. Entonces son una serie de decisiones que se tienen en esta etapa que pues ya son importantes de pensar y de decidir correctamente para no tener un tropiezo. También incrementa su nivel de conciencia social, lo cual lo vuelve interesante para apoyar causas filantrópicas o por participar en movimientos sociales. Entonces se viene siendo un individuo partícipe de su sociedad y de lo que a éste le afecta. Entonces es cuando ya participa en situaciones donde pues tiene una conciencia social de lo que está pasando a su alrededor. Se caracteriza esta etapa por la necesidad de experimentación, lo que puede tener riesgos importantes si decide experimentar en situaciones riesgosas como las drogas, el sexo sin protección, el vandalismo, donde se practican actividades delictivas. Entonces, en esta etapa pues también se tienen muchas curiosidades. Una de ellas es la sexual, a lo mejor es otra la de tomar drogas. Y entonces aquí vienen los riesgos mayores de una persona donde sí puede involucrarse en una situación que ya no tiene regreso, como el adquirir una enfermedad venérea o un embarazo prematuro o incluso tener una enfermedad en cuanto a la drogadicción, ¿verdad? Algún vicio y pues esto le afecta tremendamente ya su salud. Son las dos etapas que conllevan los cambios más drásticos en lo que a rasgos de personalidad se refiere. Entonces podemos decir que si pasamos esta etapa de la pubertad y la adolescencia de manera positiva,
pues podemos decir que nuestra personalidad no se va a ver afectada. Sin embargo, en este periodo pues también nos podemos ver muy afectados en diferentes situaciones y eso va a formar nuestra personalidad. Llegamos a la etapa de la adultez. En esta etapa la personalidad muestra rasgos definidos y persistentes. La personalidad seguirá sufriendo cambios y adecuaciones a lo largo de la vida, sin embargo cada vez serán menos estos cambios. Entonces ya aquí nuestros rasgos ya quedan definidos, ya son persistentes y ya podemos decir que nuestra personalidad ya quedó fijada. El adulto ya se encuentra con un criterio propio, fortalecido, que le permite tomar decisiones personales por sí mismo. La autoestima se incrementa de manera significativa ya que comienza a llegar a recompensas de los esfuerzos realizados. Entonces pues ya nos encontramos en una etapa donde la persona ya terminó una carrera, ya tiene un trabajo, ya tiene un ingreso económico y entonces comienza a tener esas recompensas de sus esfuerzos. Disminuye mucho la necesidad de experimentar adrenalina a través de situaciones desconocidas y riesgosas, es decir, ya nos volvemos más precavidos. Se busca la estabilidad y la tranquilidad, sobre todo en los ámbitos económicos, laboral, familiar, de pareja y social. Pues ya el adulto ya busca esa estabilidad económica, social y ya formar una familia y estar estables. Llega la etapa de la vejez. En esta etapa es el declive de las habilidades y capacidades, tanto físicas como cognitivas. Resulta más difícil hacer modificaciones sustanciales en los rasgos de personalidad, porque pues aquí ya está cimentada la personalidad. Es por eso que muchas veces queremos hacer cambiar de pensar a un anciano y pues este ya no cambia porque su personalidad ya está cristalizada y ya está cimentada. A los ancianos se les dificulta desarrollar nuevas habilidades, intereses y comprensión respecto a temas novedosos para ellos. Sin embargo, hay estudios en Alemania que indican lo contrario. Entonces aquí, a ver si después les paso este video que dice ahí, ver video, porque es interesante ver cómo a pesar de que llevamos esta etapa de la vejez, todavía podemos ser muy productivos y podemos ir desarrollando muchas cosas. Bueno chicos, pues de este tema de las etapas del desarrollo en la personalidad queda como tarea un mapa mental de estas etapas. Ustedes ya conocen cómo se hace un mapa mental. El tema central va a ser etapas del desarrollo y bueno, pues con todas las características que debe tener un mapa. Espero que se encuentren bien en casita chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.